Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, estimado amigo y hermano. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa La Luz en mi Andar. Como lo dijimos, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan semana tras semana con las lecciones que se dan los lunes y los martes. Si usted no se ha suscrito a nuestras redes sociales, le invitamos a que lo haga, ya sea por Facebook, por Instagram, por YouTube, y también tenemos por Spotify, donde usted podrá encontrar podcasts. Si es que usted no puede ver en vivo las lecciones que se dan los lunes y los martes, usted las puede escuchar mediante el podcast. Vamos a iniciar con una oración para encomendar todo a la mano de Dios. Poderoso buen Dios, amoroso Padre que estás en los cielos, a usted sea toda la gloria y toda la honra. Nos dirigimos a usted para dar las gracias por este día más de vida. También le queremos suplicar que usted bendiga a cada uno de los hermanos que han sacado un momento de su tiempo para escudriñar más acerca de tu palabra y para conocer cuál es tu voluntad, oh Dios. De todas las personas que estén escuchando esta lección, que aprendan mucho acerca de tu mente, de tu voluntad, oh Dios. También que podamos poner todas esas enseñanzas en práctica en nuestra vida, oh Dios. Gracias por todo y esto se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, como ustedes ya conocen, hemos estado desarrollando una serie de lecciones tituladas Preguntas sobre la Iglesia del Nuevo Testamento. Y estas preguntas tienen que ver evidentemente con la Iglesia, pero muchas de ellas son cuestionamientos o planteamientos a las cuales han sido expuestas por personas o distintos hermanos que en ocasiones han leído y quieren ahondar un poco más acerca de una doctrina o acerca de un tema que no conozcan mucho. Entonces, entre las lecciones que hemos tratado es ¿qué significa la palabra iglesia? Ya vimos que la palabra iglesia o la palabra eclesía significa una comunidad de personas que han sido llamados fuera. En este caso hemos sido llamados fuera del mundo para estar en la casa de Dios o para estar en el reino del amado Hijo de nuestro Padre. También hemos expuesto qué dijeron los profetas acerca de la iglesia, si existe un modelo de la iglesia o por qué son importantes los modelos. De modo que en la Biblia hemos visto que los modelos son importantes, el modelo del templo, el modelo del tabernáculo, el modelo de la familia, el modelo del arca. Cada modelo es importante dentro de la iglesia. Indudablemente, entonces, el modelo para la iglesia también es importante. Eso es algo que tenemos que considerar y no podemos olvidar. ¿Cuándo es vinculante un ejemplo apostólico, que fue el tema de la semana antepasada, dado que la semana pasada no tuvimos tema o no tuvimos estudio, para ser más exacto? Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que son las características, algunas características de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos nosotros distinguir si existe una iglesia verdadera, si existe una iglesia comprada por la sangre del Hijo de Dios? ¿Cómo yo la puedo distinguir de los diferentes grupos religiosos que se levantan o que existen hoy día? La pregunta es ¿cómo podemos distinguir a la iglesia del Nuevo Testamento? Si nuestra salvación dependiera, hermano y amigo, solamente de obras buenas y moralmente correctas, entonces perderíamos el tiempo en tratar de identificar o distinguir cuál es la iglesia correcta. Si la salvación dependiera de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo ofrecer como obra, como moralidad, perdería el tiempo. Personas con altos estándares morales existían antes de la fundación de la iglesia y existirán después de que yo muera.
Inclusive existen en nuestros tiempos personas con altos estándares morales. Recuerde lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 1 al 2 acerca de Cornelio, una persona que era moralmente intachable, por así decirlo, porque escuche lo que dice en Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchísima limosna al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Esta era una persona con un alto estándar moral. Y observe, si usted lee el capítulo 10, esa persona necesitaba salvación. Esa persona necesitaba justificación por Cristo Jesús. Eso quiere decir que mi moralidad, mis acciones no me salvan. Entonces, si la moralidad del ser humano pudiera hacernos salvos, entonces la cruel muerte de Cristo Jesús en la cruz fue innecesaria. Al decir que yo puedo ser salvo por obras, por benevolencia, por lo que yo doy, por comprar algo, estoy haciendo inválido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesús es necesaria e imprescindible para la salvación. Por consiguiente, también lo es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue la entidad, fue lo que Él compró con su propia sangre, dice Hechos 20, 28. Entonces, a través de la sangre de Cristo nosotros tuvimos redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Al desechar o al decir que yo puedo ser salvo a través de mis méritos, de mis obras, yo estoy diciéndole a la sangre de Cristo que no sirve. O sea, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Como dice el autor de Hebreos, ay de aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Entonces, por medio de la sangre de Jesús es que un pecador, cuando obedece el evangelio, obtiene redención. Una vez ese pecador limpio de culpa, ese individuo se hace miembro de una colectividad a la cual nosotros llamamos iglesia. Esa colectividad son personas salvas. ¿Cómo yo sé que son personas salvas? Dice Hechos capítulo 2, versículo 44 y versículo 47 también. Hechos 2, 44 dice de la siguiente manera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Pero ¿dónde estaban juntos ellos o dónde estaban reunidos? Dice el 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Aquí la palabra pueblo es, con todo el pueblo, disculpen. Y el Señor añadía cada día al número de ellos lo que iban siendo salvos. ¿Añadía a dónde? A la eclesía. Dice la versión de Reina Valera, añadía a la iglesia lo que iban de ser salvos. Esa colectividad que conocemos, que leemos en el Nuevo Testamento, es lo que conocemos como eclesía, iglesia. El ser miembro de esa colectividad significa que se tiene salvación de pecados pasados. Se tiene justificación, se ha tenido justificación en Cristo Jesús y se tiene un abogado que abogue por nosotros. El ser miembro de esa colectividad también significa que se tiene esperanza en el cielo. Algún día cuando muramos, cuando vayamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo, podemos tener una esperanza. El no pertenecer a esa colectividad significa que no se tiene la salvación, tampoco se tiene la promesa del cielo, tampoco se tiene un abogado. Ahora vamos a ver que es de suma importancia, hermano, amigo, distinguir de manera significativa una iglesia de otra, un grupo religioso de otro, y de cómo uno llega a ser miembro de esa colectividad, porque hay distintas formas que dicen los distintos grupos religiosos que uno puede ser miembro de esa colectividad. Entonces es importante señalar el método correcto y el modelo correcto. Recuerde que Dios es un Dios de modelos. Existe un modelo correcto, existe un método correcto y existe una iglesia correcta y verdadera. En Corinto los pecadores oyeron el relato acerca de Jesús y fueron sumergidos en él. Vamos a ir a Hechos capítulo 18, versículo 8 y observe cómo Pablo cuando predica en Corinto lo que pasó en ese entonces. Hechos capítulo 18, versículo 8 dice de la siguiente manera: y Crispo,
el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y Romanos capítulo 1, versículo 5, observe lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, dice que los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte. Por consiguiente, ser miembro de la iglesia o por consiguiente, al ser nosotros sumergidos en el bautismo, estamos siendo nosotros partícipes con Cristo de su muerte. Después de que los pecadores fueran purificados, o sea, después de que ellos fueron bautizados, se les refirió a ellos como la iglesia de Cristo que está en Corinto. No antes. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice: los hermanos que están en Corinto. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Al estar en la iglesia correcta, usted ha sido santificado en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Al estar en la iglesia correcta, usted es santo. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Invocar aquí es hacer las cosas que Dios ha mandado. Por inferencia, entonces, si los pecadores, hermanos, oyen el evangelio acerca de Jesús y obedecen el evangelio, Hechos capítulo 16, versículo 31 y Romanos 1:5, ellos llegan a ser miembros de la colectividad comprada con la sangre de Cristo, que se conoce como la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces es importante saber a qué iglesia yo pertenezco, porque no todas las iglesias Cristo compró con su sangre, sino que fue la iglesia que lleva su nombre, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, fue la que él compró con su propia sangre. Vamos a ver una serie de características que distinguen a la iglesia del Nuevo Testamento. La primera es el bautismo de infantes. El bautismo de infantes. Si la iglesia donde usted asiste, amigo, avala la práctica de bautizar infantes, entonces no se puede decir que esa iglesia sea una iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a observar por qué. Que para poder nosotros o para poder una persona ser miembro de la iglesia del Nuevo Testamento se debe primero creer, se debe obedecer, se debe arrepentirse, se debe confesar y se debe bautizar. Ahora, un infante no tiene la capacidad de creer. Un niño de meses no tiene la capacidad de creer y de entender el sacrificio que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Si usted le pregunta a un niño de 5 años, de 6 años, él no va a entender ese concepto de creer qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por consiguiente, un infante no puede ser miembro de la iglesia del Nuevo Testamento. O sea, no es necesario que un infante se bautice. Va a llegar un momento en el cual él va a dar cuenta o tenga que dar cuenta por su pecado. En ese momento es donde la persona puede bautizarse. Recuerde también que el bautismo es para perdón de pecado. Hechos 2:38 dice: así pues, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Pero los niños no tienen pecado, hermano, porque ellos nacen puros y sin pecado, dice Marcos capítulo 10, versículo 14. Y Pablo dice que ninguna cosa corrompida puede, nada que sea impuro, puede heredar el reino de Dios o puede estar dentro del reino de Dios. Efesios 5:5. Vamos a ver lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice de la siguiente manera: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mateo 18:3 dice también que los niños nacen puros y sin pecado. Vamos a poner eso allí en una observación. Los niños nacen puros, sin mancha, sin pecado.
Vamos a ver qué dice un grupo religioso que vamos a mencionar por nombre porque es necesario para dar la fuente de referencia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en su segunda parte, en el artículo 1, dice de la siguiente manera: los niños nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, en el párrafo 1250. Ahora, vamos a analizar lógicamente esta frase y vamos a comparar con lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús, que nos dijo que los niños estaban sin mancha. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo 3. Mateo 18, 3. Dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Ahora, pensemos, si los niños nacen con una naturaleza manchada, con una naturaleza impura, con una naturaleza caída, ¿por qué Cristo a mí me tiene que decir que yo debo ser como ellos? Dice: en verdad digo que si no os convertís y no os hacéis como niños. O sea, ¿por qué Cristo me está aconsejando ser como alguien que es impuro y que está manchado? Porque simplemente Cristo nos dice, y Él sabe, que los niños son individuos puros, sin mancha, sin pecado, nacen sin ese pecado original que la persona que está ampliamente difundido, que no vamos a tocar aquí a profundidad porque se nos llevaría un montón de la clase. Ahora, el pecado no se hereda, hablando del pecado original. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice que cada quien va a dar cuenta de su pecado. El hijo no puede heredar el pecado del padre y el padre no puede heredar el pecado del hijo. Parafraseando el texto, vamos a ir a Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre y el padre no cargará con la iniquidad del hijo. Entonces nosotros no podemos cargar con el pecado de Adán. Nadie, hermano, ningún bebé jamás ha nacido llevando la culpa del pecado de Adán. Es más, nadie ha llevado la responsabilidad del pecado de Adán excepto Adán mismo. Hemos tenido las consecuencias de ese pecado. Una persona, una familia puede sufrir las consecuencias de la mala decisión de un padre sin que estas personas hereden esa mala decisión. Me explico, puede ser que esa persona es una persona que le llevaba sustento a su hogar y de repente robó, ¿verdad? Y quedó preso. Esa decisión afecta tanto a los hijos como a la madre o a la esposa, porque ya no va a haber nadie que lleve un sustento al hogar. Pero eso no quiere decir que los niños van a heredar, hermano, ese pecado, o sea, van a heredar ese deseo de robar o incluso van a heredar ser castigados, o sea, llevados a la cárcel por el pecado o por la equivocación que cometió su padre. Eso es incorrecto. Desde el punto de vista de la justicia es incorrecto. ¿Qué usted cree que desde el punto de vista divino? Nadie lleva la carga del pecado de otra persona. Nadie se hace responsable de eso. Cada uno debe dar cuenta. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Cada uno dará cuenta en el tribunal de Cristo de las cosas que ha hecho en vida, sean buenas o sean malas. Ahora, si los adultos o los niños han sido rociados y no han sido sepultados con Cristo por medio del bautismo, como dice Romanos capítulo 6, versículo 4, entonces tampoco se puede decir con certeza que usted ha llegado a ser miembro de la Iglesia del Nuevo Testamento, porque el texto dice que yo debo ser sepultado juntamente con Cristo en el bautismo. Ahora, si yo le digo a usted, porque el bautisma significa sepultura, o sea, estar cubierto, en este caso con agua, que es el elemento, entendemos el concepto de cubierto. No puede ser rociado, no puede ser un poquito de agua, no puede ser tirado unas gotas, no puede ser así, porque ese no es el significado etimológico de bautismo. Es sepultura. Si a mí se me muere un caballo,
por así decirlo, y yo le digo a usted, amigo, hermano, vaya, entierre el caballo, ¿verdad? Vaya, hágale una sepultura al caballo. Y de repente yo llego a revisar qué es lo que usted ha hecho y usted ha tapado el caballo y de repente le quedó los 4 pies por fuera, la cabeza por fuera, porque usted nada más le tiró un poco de tierra por encima. Le hago una pregunta, ¿eso es sepultar? No es sepultar porque el cuerpo no ha sido introducido completamente dentro de la tierra. Si su cuerpo no ha sido introducido completamente dentro de las aguas del bautismo, usted no ha sido bautizado de forma correcta. El bautismo de infante no es una característica de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ver el origen bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo primero, si una iglesia no se puede encontrar o no puede encontrar su origen en el Nuevo Testamento, sino que debe buscarlo en algún libro exterior a la Biblia o alguna enciclopedia, por así decirlo, bíblica, no es una iglesia o no es la iglesia correcta, no es la iglesia del Nuevo Testamento. Porque esa iglesia no ha tenido comienzo en Jerusalén. La iglesia verdadera, hermano, fue establecida el día de Pentecostés después de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 24, versículo 46 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Y Hechos capítulo 11, versículo 15. Que vemos cuándo fue establecida la iglesia. En el día de Pentecostés, dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, y en el día de Pentecostés estaban reunidos los discípulos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban todos juntos en un mismo lugar. Y usted lee la historia de qué fue lo que ocurre ahí cuando vino el Espíritu Santo. Y se da el primer sermón de Pedro, donde se convierten alrededor de 5,000 personas en ese entonces. Entonces, observe lo que dice el versículo 3,000 almas, disculpe, el 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia correcta, tuvo su origen el día de Pentecostés. No, que el grupo religioso donde yo asisto nació en 1925. ¿Ese es el día de Pentecostés? No. No, que mi grupo religioso nació en el 3er siglo después de Cristo. ¿Eso es el día de Pentecostés después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús? No. Entonces es incorrecto ese grupo religioso donde usted está asistiendo. Por consiguiente, esa iglesia no puede afirmar que es la iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia que no puede trazar su origen de forma bíblica no puede ser la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ver su fundador. ¿Quién la estableció? ¿Quién es su dueño? Si una iglesia considera a un hombre o a una mujer como su fundador, entonces ella no puede afirmar que es la iglesia que Jesús edificó. Dice, y yo te digo que sobre esta roca edificaré, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Cristo. O sea, el término, el pronombre posesivo mi, es que, como lo hemos dicho, es mía, me pertenece, yo soy su fundador. Si una iglesia es defensora de algún libro de credo, además de la Biblia, no puede considerarse una iglesia verdadera. Si en su grupo religioso existen personas que defienden otro credo, otra guía para el cristiano que no sea la Biblia, entonces esa es una característica de ese grupo religioso que usted está asistiendo, no es la iglesia del Nuevo Testamento. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y lo hará saber lo que habrá y hará saber lo que habrá de venir. Juan 17:13. El Espíritu de verdad reveló lo que el Padre le decía a él. Y eso fue escrito en el Nuevo Testamento. Según Timoteo 3:15 al 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios. No necesitamos de
de otro manual fuera de la Biblia. No necesitamos otro manual. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6. Existe un espíritu de la verdad, o sea, el conocimiento verdadero, y existe el conocimiento del error, el conocimiento falso. Y eso se estaba dando en el tiempo de la escritura del Nuevo Testamento. Ahora imagínense lo que se da en nuestro tiempo. Miles de grupos religiosos dicen que ellos tienen otro evangelio, otra revelación aparte de la Biblia. Si su grupo religioso es un grupo que dice que hay otro evangelio o otro libro que nos sirva a nosotros como guía aparte de la iglesia, porque a Dios se le ocurrió la idea de revelarlos más, porque a Él se le olvidó revelarnos las cosas en la Biblia, ese grupo religioso no es la iglesia verdadera. Hermano, porque todas las cosas que nosotros necesitamos conocer que pertenecen a la verdad, la piedad y el amor han sido reveladas ya. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne, o sea, todo lo que usted necesita saber concerniente a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya ha sido revelado, dice, pues nos ha concedido todo. Ese adverbio de cantidad, todo. ¿Qué le recuerda a usted? O sea, ¿qué deja eso a nuevas revelaciones? Nada, porque ya todo lo que nosotros necesitamos saber para ser salvos ha sido revelado. Entonces no necesitamos otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Santa Cena y ofrenda. Si una iglesia se reúne el primer día de la semana para partir el pan, Hechos 27, entonces ella tiene señal que la distingue como la iglesia del Nuevo Testamento. Pero puede ser muchos grupos religiosos que hagan esto. Ahora, si lo hace un día que no sea el primer día de la semana, esa iglesia usted debe desecharla. Porque dice cada primer día de la semana. Hechos 27 nos da un ejemplo apostólico. Recuerde que nosotros vimos la clase cuando era vinculante un ejemplo apostólico. En Hechos 20, el del versículo 6 al versículo 7 nos dice que Pablo se quedó allí 7 días para poder participar con los hermanos del día de adoración. Si una iglesia se compone de miembros que dan de sus recursos para el avance de la obra del Señor, el primer día de la semana, como dice 1 Corintios 16, 1 al 2, sea de la manera que ordené en la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces esa es una característica de la iglesia verdadera. Si una iglesia también se reúne para cantar salmos, cantar himnos, cánticos espirituales, como dice Efesios 5:19, a capela, de voz, ella tiene señal de que distingue como la iglesia del Nuevo Testamento. Si por otro lado, además de cumplir los requisitos expuestos anteriormente o los actos expuestos anteriormente, la iglesia se reúne para tocar música instrumental, para quemar incienso, para postrarse de las imágenes, delante de imágenes, para quemar velas, para hablar en lenguas, para ver derramamiento del Espíritu Santo, para dar testimonio, para recibir visiones y un sinnúmero de cosas, esa iglesia tiene señales que no son propias de la iglesia del Nuevo Testamento. Dice Pablo, hágase todo decentemente y con orden. Membresía, vamos a ver quiénes son los miembros. Y aquí hay algo importante que quiero destacar. Los miembros, hermanos, son personas que han sido llamadas del mundo y han sido transportadas o trasladadas al reino, dice, del amado Hijo de Dios, que es Cristo. Pero estas personas no quieren decir que nunca vayan a cometer un error nuevamente o un pecado. Claro que estamos en esa posición de que podemos cometer un error y podemos cometer un pecado, pero tenemos una esperanza y un abogado para poder que Él nos defienda.
ese tipo de personas que están dentro de la iglesia, que son miembros de la iglesia, no son personas sin mancha, o sea, sin defecto. Tenemos defectos. Pero hay algo que nos distingue y que lo voy a remarcar ahorita. Si la iglesia se compone de personas devotas, justo, y la que todos los días, escúchese bien, usted busca agradar al Padre, usted lucha por agradar a Dios, entonces ella tiene la característica de la iglesia del Nuevo Testamento. Primera es Juan 1:7. Andamos en luz, nos mantenemos en luz, caminamos en luz. No quiere decir que yo no me equivoque, sí me puedo equivocar, pero yo me arrepiento, corrijo mi error y voy y continúo buscando hacer la voluntad de Dios. Si sus miembros son mundanos y dados a las pasiones y deseos carnales, como dice Gálatas 5, 24 al 25, a los frutos de la carne, 1 Juan 2:15, entonces su señal es opuesta al de la iglesia del Nuevo Testamento. Si es una congregación que no busca agradar a Dios, no busca cumplir la voluntad de Dios, entonces no es una iglesia verdadera. Si la iglesia coopera con otras en la obra del Señor, tal como en el evangelismo, en la edificación y benevolencia, Hechos 11, 22 al 24, Hechos 11, 29 al 30, ella tiene una señal de la iglesia del Nuevo Testamento. Si coopera con personas en la predicación del evangelio, como la iglesia en Filipos cooperó con Pablo, en la edificación del pueblo de Dios, Hechos 15:3, y en la benevolencia, Hechos 6, 1 al 6, entonces esa congregación tiene una señal de la iglesia del Nuevo Testamento. Ayuda a su predicador o sostiene a su predicador, porque el que predica puede vivir del evangelio. Eso lo dijo Pablo. Ayuda a la edificación del pueblo de Dios, o sea, esa congregación se esmera en darle enseñanza, en tener recursos para sus miembros. Y también ayuda a sus miembros que están en necesidad y a las otras personas que están en su comunidad, o sea, la benevolencia. Eso es un rasgo de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a concluir. Tal vez esta clase no haya sido totalmente reveladora, ¿verdad? Hay muchas otras características de la iglesia del Nuevo Testamento, la cual pueden ser tocadas más a profundidad con otra clase. Lo que traté de expresar aquí fue que existe, para identificar a la iglesia del Señor hay características en los actos de adoración, que son la cena, la ofrenda, el cantar, el predicar, ¿verdad? El orden de la congregación. Esos son rasgos de la iglesia del Nuevo Testamento. No permite que la mujer presida, sino el varón. Son rasgos de la doctrina de la misma iglesia. También existen rasgos de sus miembros, practican la benevolencia, practican el buen vivir, en el sentido de que se complacen en agradar y en obedecer la voluntad y en cumplir la voluntad de Dios. Hay rasgos también de su fundador. Existe un fundador de la iglesia de Cristo. Hay rasgos también en lo que tiene que ver con el nombre también, o sea, el nombre se desprende de su fundador, y así sucesivamente. Ahora vamos a concluir la lección dando respuesta a la pregunta ¿qué es la iglesia? Y vamos a definir aquí en la diapositiva que la iglesia es el cuerpo al cual Dios añade a los salvos, Hechos capítulo 2 versículo 47. La iglesia es el cumplimiento de la promesa que hizo Cristo, que construyó por la fe en él. Mateo 10:18 dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la confesión que tú has hecho de fe, edificaré mi iglesia. La colectividad local que se conoce como cristiano, Hechos 11:26 dice, y allí fueron llamados allí fueron llamados cristianos por primera vez, Hechos 11:26. Un cuerpo que está bajo la autoridad absoluta de Cristo, Efesios 1:22. Eso es la iglesia, un cuerpo que tiene como cabeza a Cristo. Un grupo guiado por los ancianos locales, Hechos 14:23. Una familia que se conoce con el nombre de su dueño, esto es Cristo, Hechos 20:27 al 28. La iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Una colectividad que no sigue ningún otro evangelio que no sea el de los apóstoles, inspirado. Dice que si algún ángel del cielo desciende a ustedes con otro evangelio diferente al que yo os he predicado, sea anatema, sea maldito, dice Pablo en Gálatas 1:6 al 9.
La iglesia es la esposa de Cristo, Efesios 5:32. Es la familia de la fe, Gálatas 6:10. La iglesia está compuesta por los santos o los que han sido santificados. Dice, a los que han sido santificados en la iglesia de Cristo que está en Corinto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Y también se conoce como la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15, que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Una de las tareas de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, predicar el evangelio, Efesios 3:10. Entonces espero, hermano, amigo, que esta clase haya sido tanto de su edificación, tanto como lo fue para mí cuando lo estaba haciendo, y le animo a que usted también escudriñe los pasajes que hemos hoy citado, y si no ha visto las lecciones anteriores, le invitamos a que lo haga. Están en La Luz en mi Andar en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube también. Y también que se suscriba para que reciba las notificaciones de cuando un video es cargado o se sube un video y usted se entere inmediatamente y pueda ir a la premier de esa lección. Le damos las gracias por su atención y que tenga una excelente semana, y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego. Dios le bendiga. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que